Capítulo, la naturaleza de la tradición, se explica primero las dos definiciones del filósofo Karl Marx y Max Weber. Entonces, por ejemplo, para Marx, la tradición era como el origen de la mitificación y como que representaba los viejos prejuicios que se usaban las clases dominantes para reprimir a las clases oprimidas. O sea que para Marx la tradición era más bien algo como un elemento que se usaba a favor de las clases dominantes de turno. En cambio, para Weber, él explica más exactamente, por ejemplo, en la ética protestante, que la tradición, más específicamente la tradición religiosa, era más o menos como el inicio como que sentaba las bases para el origen del capitalismo. Pues, ¿en qué sentido? En el sentido de que la tradición de la religión protestante, que era una religión como muy estricta, en el sentido de que exigían la puntualidad, el trabajo duro, el sacrificio y etcétera, y todas esas cualidades pues en un principio fueron necesarias para la creación del capitalismo. Bueno, entonces dejando en claro como la concepción de la tradición que se tenía en la antigüedad, entonces surge la pregunta de si el desarrollo de las sociedades modernas se ve acompañado por un declive de la tradición como papel fundamental en la vida social. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene más o menos de la época de la Ilustración. En efecto, pues cuando llegó la Ilustración se tenía un concepto de la tradición como algo asociado a la iglesia, como veían la tradición como la tradición judío-cristiana que usaba la iglesia para fomentar la dominación sobre las personas. Entonces hubo como cierto rechazo de la tradición y como en alas de la modernidad y como en alas del progresismo. Entonces los ilustrados llegaron a la conclusión de que la tradición era simplemente como un vestigio de lo antiguo, como de lo medieval, como de los mitos y todas esas cosas. Pero entonces Thompson plantea de que sí, en caso de que esta afirmación sea correcta, pues entonces él plantea dos preguntas. Entonces, la primera es que ¿por qué las tradiciones, incluidas las tradiciones religiosas, siguen expandiéndose a pesar de tener la vida moderna actual? Y la segunda es qué papel juegan los medios en la transformación de esas formas de vida tradicionales. Entonces, para responder a esta última, en efecto, los medios transforman nuestros parámetros tradicionales en el sentido de que estos imponen nuevos patrones culturales que nosotros debemos seguir. Lo podemos ver como modas, tal vez simplemente, o como algo que es viral. La palabra viral puede ser una común. Entonces, ahora ya dejando en claro como las preguntas y contradicciones que dejó Thompson, entonces pasamos a los tipos de tradición. Entonces, la primera es la hermenéutica. La hermenéutica son los conjuntos de asunciones históricas que se dan propuestas en nuestra vida cotidiana y que son a la vez impuestas de una generación a la siguiente. En efecto, son las tradiciones que vienen impuestas por nuestros padres y que nosotros ya, o sea, son tan propiamente nuestras que no las cuestionamos, y en ese nuevo cuestionamiento pues ya está como unida a nuestra vida cotidiana, o sea, es parte de nuestro día a día, o sea, nos guste o no. Luego sigue la normativa. En este caso, como su nombre lo dice, son los conjuntos de asunciones, bueno, formas de creencia o esquemas de acción que son transmitidos del pasado, pero que a la vez nos pueden servir como guía para el presente. O sea, son las tradiciones que siguen, o sea, que nos dan como las pautas para nosotros actuar en un futuro. Está la legitimadora, pues eso es muy simple, como el mismo nombre lo indica, pues se refiere a las tradiciones que legitiman el ejercicio del poder o la autoridad, como ya ese aspecto ya se explicó muy bien por Max Weber. Luego sigue la identidad, que en este caso es una tradición que nos
como que nos da una identidad dentro de un grupo social y nos hace sentir miembros de ese grupo social o una colectividad. Se trata como de un sentido de pertenencia o un sentimiento de formar parte de un grupo social y como de un destino colectivo que todos tenemos. La tradición de los medios y si ha sido destruida la tradición. Con el propósito de explorar el papel de los medios. La tradición, Thompson trae a colación un trabajo de Daniel Lerner, que también fue visto como un autor que habla de teorías de la modernización bastante pasadas de moda y que suelen ser bastante etnocéntricas, pero aún así esto no quita de lado la importancia o el punto referente en el que nos pone para estudiar la relación entre tradición y los medios. Lerner nos habla específicamente de dos tipos de sociedades, las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Entonces hablamos en principio de las sociedades tradicionales como sociedades aisladas las unas de las otras, ¿sí? Donde las relaciones de parentesco juegan un papel fundamental y predominante en las mismas. Las relaciones también se ven reducidas específicamente a las personas que comparten ese entorno y no se preocupan por cuestiones que no estén enteramente relacionadas con su vida conyugal. Pues hablamos de las sociedades modernas. Hablamos que son sociedades que según Lerner están moderadas por sociedades occidentales modernas. En las mismas habla de un aumento de la flexibilidad y la movilidad en el entorno, en cuanto a que las relaciones no son tan restringidas como la sociedad tradicional, y a una apertura del yo estimulada por la experiencia mediática, es decir, por la comunicación de masas. Lerner habla sobre un concepto al que les llama empatía, que es la capacidad de imaginarse en el lugar del otro. En segundo lugar, los medios, dice Lerner, funcionan como multiplicadores de movilidad que nos permite ver acontecimientos que no son necesariamente inmediatos a la vida cotidiana, sino que resultan ser distantes y que permite adquirir una comprensión de que a través de los medios el yo se convierte en algo muchísimo más expansivo, ¿sí? Con un menor condicionamiento a la tradición en cuanto a que no hay un condicionamiento por estándares o donde el ser humano se vea ciertamente delimitado bajo ciertas pautas de comportamiento o de asociación con otros sujetos. En el que se llama teoría de las tradiciones alojadas, se habla de la relación entre la tradición y los medios de comunicación y de cómo ocurre un desarraigo del lugar de origen y estos pasan a tomar otras formas de interacción distintas de la propia cara. Entonces Thompson hace la siguiente pregunta, dice que cómo debemos analizar el proceso por el que las tradiciones son desalojadas de los espacios y se reincorporan en contextos habituales de la vida cotidiana y ahora se conectan a nuevas unidades espaciales. Entonces él toma dos ejemplos del contexto británico para explicarlas. Él afirma que las tradiciones a veces y comúnmente que se cree que tienen una larga historia son de hecho como invenciones relativamente recientes, más o menos hacia el siglo XIX, que es lo que pasa con los dos casos que le explican el texto. El primero es el uso de la falda escocesa, que es una tradición de la Alta Escocia, o esquí, que se llama originalmente la falda, y pues comúnmente en los libros de costumbres y tradiciones de la Alta Escocia se asocia la falda escocesa a los clanes, donde supuestamente el color, el patrón, la diferencia y a partir de esto se hace diferenciación de clanes, porque la verdadera historia es que en 1727 en la ciudad de Inverness había una sociedad religiosa que se llamaba la Sociedad de los Amigos, ellos eran protestantes y algunos de ellos trabajaban en fábricas de fundición de metales y un señor llamado George Fox creó la falda para que los trabajadores pudieran trabajar de una manera más fácil. Sin embargo, a pesar de que esta tradición no se sabe si su historia es real o no, pues es un símbolo de identidad en Escocia y en sus celebraciones, además de que se puede ver el papel de los guías y de cómo en este caso los libros ayudan a que se reinvente y adapte la tradición en unidades espaciales diferentes. Lo que tomamos en las ceremonias reales británicas que se empezaron a practicar a finales del siglo XIX, que eran
como una especie de reafirmación entre las personas pertenecientes a la élite inglesa. Pero entonces estas ceremonias estaban más planificadas y organizadas y la prensa rural hispana, a pesar de que ponía foco de atención en las ceremonias, lo que hacían en sus publicaciones era hacer críticas y caricaturas burlándose de la monarquía británica. Por ejemplo, digamos, en el funeral de la presidenta Carlos, los organizadores estaban borrachos, en el funeral también del duque de York, la capilla tenía mucha humedad, casi todos los asistentes que asistieron al funeral contrajeron gripa y aparte de eso el obispo de Londres, que también era asistente, falleció por culpa de una fiebre reumática también a causa de la misma gripe. Ya en 1870 la monarquía se empezó a preocupar porque estaba viendo que su imagen se estaba viendo seriamente afectada y aparte de eso también se empezó a difundir más la radio. Entonces John Reid, que fue el director de la BBC, que era una persona bastante apasionada por la monarquía, hizo que se transmitieran estas ceremonias, por ejemplo, digamos, como las bodas de los duques, los príncipes, y se procuraba, por ejemplo, digamos, que tuvieran los micrófonos en una buena posición para que los oyentes tuvieran una buena transmisión de sonidos como las campanas, los caballos, los carruajes y los aplausos del público. Ya también en los 50, con el desarrollo de la televisión, estas ceremonias se volvieron accesibles para todo el mundo. Por ejemplo, digamos, la coronación de la reina Elizabeth en 1953, toda Inglaterra la vio. Con esto podemos ver que pues, el propósito y el significado de las tradiciones, que eran solamente de acceso a las élites mediante la interacción cara a cara, ya estaban a disposición de todas las personas actualmente, y que estas celebraciones mediáticas generan identidad nacional. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta pues, que también al depender de los medios y las tradiciones crean una especie de tensión. Por ejemplo, digamos en el caso de la monarquía, los hacen ver como personas diferentes, que supuestamente pues, no tienen derecho a cometer errores, y a nosotros nos hacen ver como simples mortales. Vamos a terminar concluyendo esta sección diciendo pues, que las tradiciones en esta relación con los productos en cierta medida hace que se establezcan y mantengan algunas tradiciones, pero que al mismo tiempo pues, se desvanece casi totalmente la interacción cara a cara. Además de que no implica que desaparezcan con el paso del tiempo y las diferentes formas de comunicación mediática simbólica simplemente a veces aparecen de otras formas y en otros contextos de espacio y de tiempo. Las poblaciones migratorias y las comunidades nómadas mantienen rituales de reafirmación entre su misma cultura. Esto actualmente viene influenciado mucho por material simbólico o mediático, como pueden ser, digamos, los memes o la necesidad que se crea en el contexto para que estas culturas hagan parte de la globalización. Las problemáticas más grandes que enfrentan las poblaciones migratorias es al desarraigo por parte de los medios de comunicación y todo el entorno mediático que se genera a partir de las creencias de estas poblaciones migratorias. Por ejemplo, el tildarlos de desactualizados, de cavernícolas, haciendo ver, o sea, no respetando las tradiciones que ellos tienen como comunidad y poniendo en tela de juicio todas las costumbres y tradiciones. Que en el contexto de las familias de estas poblaciones migratorias se ve como un inconformismo de parte de los hijos hacia los padres, ya que los hijos no tuvieron la oportunidad como sus familiares de vivir en los lugares donde pertenecen, sino por culpa de estas migraciones, pues ellos no tuvieron el tiempo ni el espacio para apropiarse de todas estas tradiciones de sus lugares habituales. Y esto genera una problemática en cuanto a que los jóvenes empiezan a adquirir las tradiciones y apropiarse de las tradiciones del lugar donde se están asentando en dicho momento y donde pertenecen en los años mientras llegan a su mayoría de edad. De tradiciones y culturas diferentes, en este caso las poblaciones migratorias y los habitantes del sector al cual llegan estos inmigrantes, tiende a crear diversas problemáticas. Una de ellas es la necesidad que tienden estas personas, habitantes del lugar donde llegan los inmigrantes, de trazar fronteras, ya que se sienten invadidos y que están violando su espacio de vida. Este ejercicio de trazar fronteras tiende a hacer ver las cosas como más
grandes de lo que son los problemas, porque la gente se enfrasca en ver a las poblaciones de inmigrantes como ladrones o sí, como si vinieran a conquistar o a sacar el terreno donde llegan, y no es así. Ellos tienen sus razones por las cuales han llegado ahí.